Vamos a hablar de este tema con Freddy Chávez, profesor con máster en Dirección de Centros Educativos por la Universidad Complutense de Madrid, para que nos ayude a ver cómo manejamos esta situación. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Yo quisiera, Freddy, comenzar con unas cifras. Por ejemplo, según cifras del Ministerio de Educación, son 24.000 colegiales que estudian en el Perú, 17.000 están en Lima, otro tanto fuerte también está en el Callao, y el resto a lo largo del Perú, ¿no? Pero sobre todo están aquí en la capital y Callao. Muchos venezolanos migraron desconociendo de alguna manera cuál era el sistema educativo del Perú. Sus hijos tuvieron que esperar hasta 6 meses para poder empezar el año escolar. ¿Por qué? Porque las clases en Venezuela son en otras fechas, van de septiembre a julio. 55.7 de los migrantes venezolanos por lo menos tienen un hijo. Es decir, que más de la mitad de los migrantes que han venido aquí al Perú tienen por lo menos un hijo. Entonces ahí sacamos cuentas y son muchos los niños que están pasando por esta situación. El 35.5 ha sufrido violencia y discriminación. Es un número altísimo, realmente. Bueno, no queremos que esto pase. Si tenemos un buen corazón, tenemos que ayudar y sobre todo siempre priorizar a los niños. Esta es una situación dramática, es decir, hay que empezar diciendo que este es un problema social que ocurre en nuestro país, viene de otro país, pero nuestra actitud como ciudadano tiene que ir más allá de una nacionalidad. Exactamente. Imaginemos que de repente nosotros nos estamos yendo a vivir a otro país porque la estamos pasando mal, no tenemos chamba, no tenemos que comer, el motivo que sea. El motivo que sea. Y tú vas con tu hijito y a tu hijo lo tratan mal en el otro país, lo discriminan. Pucha, se nos rompería el corazón. Te duele en el alma. Lo que más nos gusta, lo que más amamos, nuestros hijos. Y lo que más nos gusta es cuando nos acogen bien, aunque sean los hijos. Entonces, lo que acabas de mencionar, todo lo que has leído, tiene que ver con el tema de la empatía, ¿no? Que es el tema básico. Yo tengo que enseñar a mis hijos a ser empáticos, a ponerme en el lugar. ¿Qué es ser de los empático, demás? Freddy? Bueno, empatía que es siempre hablamos de ese tema y quiero que como que lo vayamos metiendo a nuestro diccionario y a nuestro corazón, nuestra alma, nuestra actitud. ¿Qué es ser empático? La empatía es un valor, con lo cual, si es un valor, hay que conseguirlo, hay que ganarlo a punta de esfuerzo. No se nace empático. Hay que trabajarlo. Y es un valor que consiste en ponerse en el lugar del otro, sentir como el otro, y eso nos va a ayudar a poder ser un poco más humanos. A eso vamos. Esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Antes se hablaba mucho de la inteligencia emocional, ahora se habla más de ser empático, pero es de alguna manera lo mismo, pero el término inteligencia emocional creo que nos queda más claro porque es ser inteligente para entender los sentimientos, los dolores, las penas de otras personas. Y para manejar los propios también. Exacto. ¿No? Para saber cómo reaccionar con una realidad que puede generar en mí alguna emoción, ¿no? Y entonces, entendiéndome cómo yo reacciono y entendiendo que el otro necesita un trato como a mí me gustaría recibirlo, ya podemos cambiar mucho, ¿no? Como país, como ciudadanos. Exactamente. Peruanos. Bueno, vamos a irnos a una pausa. Regresando, vamos a conversar con Freddy para que nos diga cómo podemos hacer todo, cómo podemos concientizar a nuestros hijos de que no discriminen, porque el que discrimina aprende a discriminar por nacionalidad, después discrimina por raza, discrimina por religión, no tiene un filtro y la discriminación es un maltrato. Por eso vamos a regresar con llamadas al 212-5353 para que ustedes nos digan si han visto un caso de discriminación a niños venezolanos, qué piensan ustedes, cómo debemos manejarlo, etcétera, etcétera. Ya volvemos. Porque aprendí que la vida por todo. Alerta Sismo. Durante un sismo, busca un sitio seguro. Previa identificación, quédate en un lugar seguro en el que te puedas proteger de objetos que puedan caer. Capital, alerta sismo.
Prevenir está en ti. Aquí estamos, seguimos en Capital. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Y estamos hablando de un tema que como papás debe dolernos, como parte de la sociedad debe dolernos. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser discriminado por ningún motivo, por ninguno. Entonces, si estamos hablando de que hay niños, ojo, que no lo dicen en un colegio, en dos, no. Lo dice el ministerio, lo dicen las estadísticas. Hay muchos niños venezolanos que se están sintiendo súper mal porque los discriminan. Y yo me pregunto, ¿no será tal vez que en casa hacemos comentarios donde discriminamos a otros? No digo todos, digo algunos. En casa no nos damos cuenta que los chicos están escuchando y empezamos estos venezolanos, donde vas hay un venezolano, se quedan con la chamba del peruano, etcétera, etcétera. Entonces los chicos a la hora que escuchan esto, van y lo repiten en el colegio y se encuentran con un chiquito, una chiquita venezolana y lo discriminan, la discriminan y se siente pésimo. Entonces no es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos una llamada, 212-5353, varias llamadas tenemos, un montón. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Cuéntanos, ¿qué piensas? Yo le quiero comentar algo. Sí, mi hijo estudiaba mi hijo me estudió en Venezuela hasta cuarto y secundario. Quinto lo hizo acá en Perú. Ya. Pero cuando él vino acá a Perú a terminar su secundario, porque ya nos vinimos, tenemos ya prácticamente 3 años que hemos venido de Venezuela. Ajá. Entonces aquí, él estaba ya entre uno de los 3 mejores alumnos de su aula, ¿ves? Incluso el profesor lo tenía muy reconocido porque él le daban los trabajos por sí mañana es el aniversario de Simón Bolívar o de la institución o de aniversario de Venezuela. Le daban a él una hoja para que él lo lea públicamente de memoria. Y entre los 3 niños mejores, mi hijo siempre quedaba el primero. Ya, él allá estaba perfecto, pero hizo hasta cuarto de secundaria y de ahí se vinieron, hizo quinto acá. Ajá. ¿Qué pasó acá? Aquí me lo quisieron discriminar, me lo quisieron bajar a tercer año, ¿ves? Y siendo peruano, nacido en Perú, ¿ves? Él había estudiado ahí en Venezuela desde el de preescolar, pero vino a terminar su quinto acá. Acá, y supuestamente dijeron que no sé cuándo. Entonces lo pusieron a examen escrito en el mismo colegio, a ver si se rendía. Ya. Y el muchacho rindió, pero pues no sé cuánto, me lo querían bajar a tercero. Ya, pero no lo bajaron, ¿no? Sí o sí. No lo bajaron porque llegamos hasta la mujer y en la mujer le tomaron el examen. Ya, perfecto, Héctor, gracias. Es interesante lo que nos dice Héctor, pero yo creo que de alguna manera, decir, en el Perú estamos más avanzados, o sea, la discriminación yo creo que a los chicos venezolanos va mucho más allá de si están más adelantados o más atrasados. Claro, no tiene mucho que ver con eso, pero ahora que habla él de la correspondencia entre un país y otro y su currícula, hay que contar a la gente que existe un convenio que se llama el Convenio Andrés Bello, que sirve que reglamenta a varios países son miembros de América Latina. Ya, ¿y qué estipula eso? Y que si yo tengo a mi hijo en Venezuela y viene para acá, me dice el gobierno peruano cuál es la equivalencia. Ya. Si yo vengo con una nota de 8, ¿a qué equivale acá? Si mi hijo está en tal grado, ¿a qué equivale en Chile? Ajá. O en República Dominicana o en México. Ok, entonces podría no tratarse de una discriminación, Héctor, sino de que, de acuerdo a este tratado, el cuarto año de allá es el tercer año de acá. Por ejemplo. Sin embargo, le tomaron un examen y lo dejaron ingresar a cuarto año. A veces pasa que la edad también influye, no tienes la edad para el grado, hay que evaluar para ver cómo está, ¿no? Muy bien. Carla está en la línea. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Hola, Laurita. Te felicito. Estás? Toda la noche escucho tu programa. Esa, mi Carla, muy bien. Sí. Carlita, cuéntame, ¿qué piensas de este tema? Bueno, te quería decir que la verdad que yo no discrimino, pero con tal que la persona sea aseada, limpia, eso es importante. Yo sí soy discriminadora si veo una persona que está cochina, sucia, ¿no? Pero yo no discrimino. Me choca, hay veces, si veo un negrito o muy cholito, me choca, no te voy a decir que no. ¿Por qué? Pero ¿Por qué, eso, Carlita? ¿Por qué? A ver, yo quiero entender, ¿por qué nos puede chocar una persona porque tiene distinto color? No lo entiendo. A ver, explícame también. tú. O muy serranito también. ¿Por qué te molesta? Porque
tienen otras, la mayoría que yo veo son un trato no armonioso, son muy no sé, pues no tienen muchos modales. Pero ¿te parece generalizar y decir si tienen tal rasgo, tal color? No. Ok, entonces no se trata del color, de la raza, se trata de la educación que podamos tener, ¿no? Si a mí viene una persona y me dice, muévete, o sea, lo que sea, digamos, sorry. Pero me va a caer mal la persona, pero no voy a decir porque tiene ese rasgo, porque es de la sierra, porque no sé qué, porque es venezolano, ¿verdad? Es un maleducado y punto. Sí, efectivamente eso podría ser ¿No? un trato discriminatorio. Exacto, es un maleducado y punto. Un estereotipo, pensar que el negrito va a ser siempre un delincuente. Por supuesto. No puede ser, ¿no? No podría ser. Es un error que hay que tratar de sacarlo de nuestra vida. ¿Sabes qué? A mí me llamó mucho la atención cuando yo recién vine de la Argentina. A mí me chocó mucho la discriminación, la diferencia social, económico-social tan marcada. Y cuando yo escuchaba que alguien le decía, ay, este cholo, a mí me chocaba porque no puedo hasta el día de hoy entender cómo dos personas de la misma nacionalidad, donde además se insultan con un rasgo probablemente exacto, común. muy común. Muy común. Entonces, claro, con los años uno no es que va aceptando, pero al final no te queda otra que seguir adelante tratando de dar un buen mensaje, desde mi punto de vista, desde mi chamba. Pero sí me sigue como chocando cuando escucho eso, ¿no? Bueno, sí. hay gente que nos debe chocar, por ejemplo, hablando de venezolanos, pensar que el venezolano viene y siempre va a tener una mala actitud. Creo que además muchos venezolanos nos han dado muestras de tener mucha gentileza, ¿no? Y algunos estamos aprendiendo de su don de gente. Hay de todo. Hay de todo. Como Pero hay como en todo el Perú. peruanos delincuentes y peruanos buenos, honestos, hay argentinos recontra maleducados, también delincuentes, y hay argentinos que son buena gente y trabajadores, hay venezolanos, hay chinos, hay japoneses, Claro. hay de todo, No o sea, es- la parte buena, claro. la parte maleducada, la parte... En todos los países pasa lo No es mismo, una no cuestión de podemos nacionalidad. generalizar exactamente por claro la que sí. nacionalidad. Melanie está en la línea. Hola Melanie, ¿cómo estás? Hola Laurita, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Melanie. ¿Qué piensas sobre este tema? Mira, en mi caso no soy de discriminar a nadie, también soy de la sierra. Me siento orgullosa tal como soy. Pero hay una cosa, mira, así como hablamos, no sé si para Laurita, así como hablamos de la educación que es de Venezuela, de los niños venezolanos, y también creo que debemos hablar de los niños peruanos, que sí necesitan de la educación, ¿no? O sea, por eso te digo que No, claro. no hablamos, o sea, no damos preferencia a los niños peruanos. Por ejemplo, allá en la sierra donde soy yo, créeme, si te conociera en persona te llevaría cómo estudiaba allá en tremendo frío, ni siquiera el gobierno va, ni siquiera, o sea, nada más la prensa se dedica a hablar más de lo que es extranjero. Sería bueno también que hablen de los niños del De Perú, los como- niños peruanos que Claro. exactamente, tampoco la pasan bien. Gracias, Melanie, muchísimas gracias. Esto es cierto. Sí, o sea, hay una son retos. realidad en el Perú Sí. donde los niños también, a ver, primero que no la pasan bien en muchas partes del Perú y segundo que también se sienten discriminados muchas veces cuando vienen a Lima. También, que es otro elemento ya interno, son retos de país. O sea, el reto de país es llegar con la educación al último rincón. Y luego acoger a las personas, no por su nacionalidad, sino porque merecen, tienen derecho a ser educados. O sea, más allá de la dificultad que ya, de la realidad que están afrontando sus señores venezolanos,
tenemos que reconocer que hay necesidad de atender a sus hijos, ¿no? No tienen la culpa, Exactamente. son víctimas. Exactamente. No hay que cargar sobre eso. Yo hoy cuando otra lesión escuché este audio de la niñita que, bueno, contaba cosas que le están pasando totalmente dolorosas y que tienen que ver con la discriminación, yo decía, pucha, yo pensaba, ¿no? Si yo fuera una mamá venezolana que llego y escucho un audio así, pucha, estaría con el corazón en la boca sabiendo que mi hijo o mi hija están en el colegio y que le puede pasar también a ellos. No hagamos eso, no hablemos, y si no estamos de acuerdo de repente con el tema de que se adopte de alguna manera a los venezolanos en el Perú, no lo digamos delante de los niños, o sea, convérsalo con tu esposo a solas. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pienso que sí se debe ayudar a la gente que lo necesita, pero en todo caso, los niños no entienden estos comentarios, estos mensajes que damos los adultos y podemos meterles un chip de discriminación. Más bien veamos que es una gran oportunidad a nuestros hijos para aprender de una cultura distinta, para relacionarse con gente que piensa distinto, que habla distinto, que tiene otros deportes. Enriquece el contacto cultural. Muy bien, nos vamos a una pausa, regresamos. Hemos escuchado en los noticieros hoy mismo, una niña contando un montón de cosas feas, tristes que le pasan en el colegio y donde se siente discriminada. Y es una niña, hay muchos niños, son miles ya en el Perú. Tenemos llamadas al 212-5353 para que nos den su opinión. Aló. Gladys, ¿aló? ¿Cómo estás? Aló, Laurita, hola, buenas noches. Gladys? Para felicitarte por tu programa, siempre lo veo. Gracias, es muy muchas lindo, gracias. todo bien con ustedes. Gracias, Gladys. Mi intervención gracias. es, yo hace muchos años atrás, cuando mi hija, la menor, estaba cursando casi el 6º grado, me tuve que ir a vivir a Ecuador por motivos laborales. Cuando yo llegué, así como con los amigos venezolanos, en ese momento el ingreso a la escuela era en otra época, entonces tuvo que esperar como 6 meses. Para empezar el cole. Esperó esos 6 meses, la ingresé, todo bien. Conforme fue avanzando las clases, noté que ella empezó a decirme, bueno, a mí me tratan un poco diferente. ¿En qué sentido diferente? ¿Qué le decían? ¿Cómo la hacían sentir? Claro, que era peruana, que los peruanos éramos los peruchos, mismo que dicen como venecos, allá éramos peruchos, y los peruchos éramos sucios, que éramos desordenados, éramos cochinos, cosa que mi hija no era, y entonces ella se sentía incómoda. Pero, y aparte, que los peruanos íbamos a quitarles el trabajo a sus padres. Claro, es lo mismo que está pasando ahora acá, que no es así. Es el mismo fenómeno, pero invertido, ¿no? Exacto. Entonces, estuvo bien, me parece de mi parte, como mamá, hablarle a ella. Entonces yo me pongo en el lugar de los venezolanos y digo, está bien que ellos conversen con sus hijos. Sí, claro. Porque siempre la educación empieza por casa. No podemos darle a la sociedad ni a la escuela el trabajo de la responsabilidad de que le comuniquemos y pero Gladys, todo. Está bien que los padres de los chicos venezolanos conversen con ellos, está bien que los fortalezcan y todo, pero también los padres que vivimos en el Perú tenemos que hablarle a nuestros hijos, que en el colegio, a nuestros hijos, o sea, de las dos partes, ¿no? De ambas partes. Eso es obvio, ¿no? Gracias, Gladys. Yo te cuento. Sí, dime, chiquitito, Gladys, porque tratemos de hacer, se cortó ya, tratemos de hacer las llamadas cortitas para que podamos recibir muchas más llamadas. 212-5353, tenemos a Gabriela en la línea. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Señorita, muy buenas noches, le llamo desde Puente Piedra. Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Cuéntanos, ¿qué piensas de este tema? Mire, yo estoy de acuerdo en apoyar a los venezolanos en general y más a los niños con la educación, porque es un derecho de todos los niños, ¿verdad? Exacto. Pero mire, le presento mi caso. Yo tengo un niño de 10 años que ya está en 5º grado de primaria. ¿Ya? Y durante estos 5 años yo me he ido a buscar vacante un colegio estatal porque la economía no me permite pagar un colegio particular. Me imagino a lo que vas a ir, sí. Ya. Desde 5 años
no hay vacante, y porque a un venezolano sí se le abre más rápido las puertas. Sí, entiendo lo que dices. Gracias, Gabriela. Entiendo lo que dice Gabriela desde el punto de vista que todos los años vemos colas y colas y colas en los colegios del Estado para separar una vacante para sus hijos. Sí, claro. Y muchas veces conozco gente que me ha dicho no llegué, no encontré, se van a otro colegio y a otro colegio y les es muy difícil conseguir Sí, es un vacante. tema de cobertura. Entonces, claro, entiendo la preocupación de la gente que dice, yo soy peruana, vivo acá y todo, y mi hijo no tiene vacante. Y llegan Entonces, y le dan un venezolano, ¿no? yo lo entiendo, Se pero... comprende, pero no es tan así. A ver, Es cuéntanos, decir, Freddy. O sea, no existe una preferencia, es probablemente un tema de cobertura, ¿no? Ajá. O sea, no se le va a dar preferencia al No, en venezolano absoluto. encima del peruano, en digamos. absoluto, no existe. O sea, es una cuestión de un quién llega programa- primero, en todo caso. Probablemente sí. Ambos niños tienen derecho a la educación, ¿no? Además, Claro. este fenómeno de la falta de cobertura no es de ahorita, no es del año pasado. No, viene Es de tiempo. Viene de tiempos. O sea, es un Todos reto los en esta años lo educación. vemos en los noticieros. Por supuesto, por supuesto. Y es una realidad. Ahora, yo me enfocaría más como papá, es decir, ¿qué le voy a heredar a mi hijo? ¿Yo voy a hacer de mi hijo un chico discriminador o lo voy a hacer integrador? ¿No es cierto? O sea, yo voy a ser resentido o voy a buscar que él siempre en la vida, ante los problemas, busque soluciones. Exactamente. Yo me iría más por ese lado. Bueno, nos ha dejado claro Freddy que acá es ir a hacer la cola y hacerlo a tiempo y bueno. Y también la empresa privada debería dar también oportunidades de que los chicos estudien con un precio mucho más bajo de una pensión. No, igual normal. yo estoy de acuerdo con Gabriela y me uno diciendo una cosa. Está bien, si el gobierno está aceptando en el Perú a miles y miles de peruanos, está bien. De venezolanos, está bien. Tenemos que ayudar, tenemos que ser comprensivos, están pasando por una situación pésima. Pero hay que ver la situación de los colegios, por ejemplo, de la salud, por ejemplo, porque no es decir, vengan y después no tienen dónde estudiar, después no tienen dónde ir a curarse, a tratar sus problemas de salud. Entonces, hay un tema de infraestructura, Así es, de capacidad. de atención. capacidad que hay que solucionar. Por supuesto. Bienvenidos todos, pero hay que Medir hacer nuestras algo posibilidades. diferente de lo que se Es venía como yo haciendo. tengo en mi casa, tengo una cantidad de camas, no puedo recibir a muchos más. Exactamente. Le voy a dar un mal Exactamente. servicio, ¿no? Muy bien, tenemos a Francesca en la línea. Hola, Francesca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Buenas ¿Cómo noches. estás? Gracias, ¿Qué tal? Francesca, Un por gusto, llamar. un gusto verte. Gracias, igualmente escucharte. Cuéntanos, ¿qué piensas? Mira, Laura, en realidad todo aquí, yo estoy de acuerdo en que los venezolanos, sus hijos están integrados en los colegios nacionales, ¿ya? Pero lamentablemente nosotros, los peruanos, si nosotros mismos nos discriminamos, lamentablemente esto va a ser discriminado también a los pobres niños. Niños no tienen la culpa prácticamente en tener estos En pasar por estas hijos. situaciones, claro. Sí, en realidad a mí me parece pésimo el comentario que hizo una participante de hace unos minutos donde yo le escuché que dijo Cholo Serrano. Eso está mal, me parece pésimo su apreciación de la señora. No comparto su apreciación de la señora. Yo Porque al tampoco fin y la al cabo acá comparto. todos los peruanos somos chicos, incluyéndome yo. Entonces eso, no, la señora, si ahí nomás escuchamos a la señora, yo me imagino que sus hijos, Dios mío, Sí, es de loco. discrimina a los Es niños. de loco que pase estas cosas que no solo pasan en el Perú, las vemos en muchísimos países. El otro día veía todo el documental de Hitler que está en Netflix. Siempre les digo que veo un montón de documentales porque de verdad nos ayudan a culturizarnos y a entender muchas cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y veía una encuesta también, unas entrevistas que le han hecho a algunos alemanes ahorita, en estas épocas, y siguen con Y el siguen. chip y siguen pensando de la misma manera, de la raza aria, de Y la en raza... Estados Unidos también. exactamente, de la raza que es superior. Entonces yo digo, somos carne y hueso
Dios, ¿qué importa con qué color nacimos? Es impresionante. Es algo, pero es que no puede ser que en el 2000, ¿qué año estamos? 2018, estemos hablando de estas cosas, de que alguien es mejor o peor por el color que tiene, la raza, o sea, es de locos. Oye, y ahora tú tienes que decir a los chicos hasta un pequeño gesto, algunos se hacen la cruz esvástica, ¿no? Por jugar. No, la gente tiene que saber que hay mucha gente que ha muerto por este tema del racismo. Pero por supuesto. Eso tiene que ser erradicado. Por supuesto, y ahí nuestra responsabilidad como padres es gigantesca. Además, en un país donde hay pluriculturalidad, exactamente, ¿no? O sea, no tenemos a Diego, última llamada en línea. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, señorita, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Dieguito, ¿cómo estás? Cuéntanos. Sí, lo que pasa que viendo el tema, lo que es básicamente lo que son el bullying o lo que es la xenofobia, ya yo diría que al Perú, o sea, prácticamente a los estudiantes lo que le faltaría es una cultura cívica, pues, ¿no? Porque prácticamente el civismo o lo que es el curso de cívica está que ya no se imparte mucho lo que son los colegios. Y aparte, el Perú no es una sola nación, es un conjunto de naciones que están dentro de un país, por eso hay constantes conflictos, pues, ¿no? Exacto, el virreinato ocupaba un montón, ¿no? La realidad es que existe un curso que se llama Desarrollo Personal Ciudadano. Ajá. El problema yo creo que está un poco más en la cancha de las familias, ¿ah? Sí. O sea, ¿existe claro, ese curso? Existe, claro que sí. Existe, enseña ciudadanía. Los valores se están perdiendo, pero no porque haya el contenido. Yo no he visto que mis hijos tengan ese curso. En muchos colegios particulares se llaman de otro modo, algunos lo han cambiado por otro curso, ¿no? Ajá. Pero el Estado lo legisla así. En mi época, en mi colegio se llamaba educación cívica. Educación cívica, no sé acá cómo ha pasado educación familiar, ¿no? Ciudadanía, DPCC se llama ahora, ¿no? Existe. Muy bien, bueno, tenemos que terminar con el tema. Muchísimas gracias. Gracias a Freddy Chávez, profesor con máster en dirección de centros educativos por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece a Innova School. Sí, así es. Que son muchísimos colegios. Sí, como te dije, son 55. Ya hemos tenido anteayer la conferencia de prensa en Pucallpa, hoy día en Moquegua. Ya, y sería bueno, Freddy, que en estos 55 colegios de repente les puedan dar charlas a los chicos. Son 55 colegios, son un montón de niños hablando de la no discriminación, ¿no? Esto no solo ¿lo hacen no solo constantemente? La charla, está dentro del currículum. O sea, dentro del currículum, dentro de la consejería, es una nota distintiva de un estudiante que tiene que tener una educación de clase mundial. Muy bien. Pensando en todas las culturas, perfecto, no solo en el Perú, ¿no? Muy bien, gracias. Pertenece a Innova School, 55 colegios en el Perú. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, un placer. Nos vamos a una pausa.